Mi primer turno de noche en el Hospital San Rafael fue algo que nunca olvidaré. El edificio era enorme, antiguo, con pasillos largos y paredes que parecían absorber la luz. La mayoría de los turnos diurnos se burlaba de quienes trabajaban de noche. Hablaban de ruidos extraños, pacientes que aparecían y desaparecían. La sensación constante de que alguien te seguía. Yo, recién contratado, lo tomé como exageraciones. Hasta que llegué a la recepción esa noche. El reloj marcaba las 10:50 de la noche cuando crucé las enormes puertas del hospital. Un frío intenso me recorrió la espalda. A pesar de que el aire acondicionado estaba apagado. La enfermera encargada del relevo me entregó el libro de incidencias y me advirtió con un susurro. Esta noche, intenta no mirar demasiado alrededor. Sonreí nervioso y pensé que era solo parte de la tradición de terror del hospital. Pero cuando pasé por los pasillos del área de urgencias noté que las luces estaban parpadeando. Cada paso hacía que el eco de mis botas resonara de manera extraña. Como si alguien más estuviera caminando detrás de mí. Recorrí los primeros pasillos revisando a los pacientes. Todos dormían. Sus respiraciones eran uniformes. Hasta que llegué a la ala antigua. La que nadie quería visitar. Las paredes eran amarillentas. Con manchas de humedad. Fotos de antiguos médicos cuyos ojos parecían seguirte. Al abrir una de las puertas escuché un golpe seco. Giré rápidamente. No había nadie. Solo el sonido de un respirador funcionando. A las 11:30 de la noche, mientras registraba a los pacientes, escuché un murmullo que parecía provenir de la sala de observación número 7. Caminé despacio hacia la puerta. Sentía como mi corazón latía con fuerza. Nadie estaba allí. Solo el paciente dormido y la cama vacía al lado. Aunque el libro de registro decía que debería haber alguien más. El silencio se volvió tan pesado que me dolían los oídos. Por alguna razón sentí que no debía quedarme en ese ala. Pero una curiosidad que no podía controlar me impulsó a seguir adelante. Después de recorrer el ala antigua, sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Las luces seguían parpadeando. Cada sombra parecía moverse por sí sola. Decidí acercarme a la sala de descanso para tomar un poco de agua. Al abrir la puerta, el aire estaba más frío. Demasiado frío. La botella de agua temblaba entre mis manos. Escuché un leve susurro. Era tan suave que pensé que lo había imaginado. Pero luego lo volví a escuchar. Claramente decía mi nombre. Me giré. No había nadie. Solo los lockers y sillas vacías. El murmullo se convirtió en un suspiro. Largo. Profundo. Como si alguien estuviera detrás de mí. Pero cada vez que volteaba no había nada. Decidí ignorarlo y continuar con mi ronda. Revisé la sala de pacientes y todo parecía normal. O al menos eso creí. Hasta que llegué a la habitación 12. La puerta estaba entreabierta. Por dentro, una camilla vacía se movía ligeramente. Como si alguien se hubiera levantado rápido. ¿Hay alguien ahí? Pregunté con voz temblorosa. Ninguna respuesta. Solo un silencio pesado que parecía devorar el sonido de mis palabras. Me acerqué lentamente. La camilla estaba vacía. Pero sobre ella había un papel arrugado. Lo tomé con cuidado. Estaba escrito con letras torcidas. Decía, no mires atrás. Nunca mires atrás. Mi corazón latía con fuerza. Intenté pensar racionalmente. Probablemente era una broma de los enfermeros del turno anterior. Pero el aire se sentía denso. Como si alguien me observase. Seguí caminando por el pasillo. Cada paso resonaba más fuerte. Llegué a la sala de máquinas. Allí, los monitores de algunos pacientes parpadeaban sin razón. Las alarmas se encendían y apagaban solas. Un sonido metálico comenzó a golpear la tubería del techo. Entonces escuché un grito. No un grito humano. Era agudo. Seco. Provenía del fondo del pasillo. Corrí hacia allí. Las luces comenzaron a apagarse y encenderse intermitentemente. Vi algo moverse entre las sombras. Una figura alta. De rostro pálido. Con los ojos vacíos. Quise gritar. Pero la voz no salió.
Intenté correr, pero mis piernas parecían pegadas al suelo. La figura se acercaba lentamente. Cada paso retumbaba en mis oídos. Y mientras avanzaba, escuché susurrar a varias voces. Todas diciendo, «¿Nunca debiste venir?». El grito se apagó y el silencio volvió a dominar el hospital. Pero algo cambió. Los pasillos parecían más largos. Como si se extendieran sin fin. Las puertas que recordaban no estaban. Solo paredes blancas y sombras que se movían sin lógica. Intenté volver sobre mis pasos. Pero cada puerta que abría me llevaba a un lugar desconocido. Me giré y vi que la figura alta se encontraba al final del pasillo. Me miraba con ojos vacíos. Lentamente comenzó a avanzar hacia mí. Respiré hondo. Intenté correr. Pero mis piernas estaban cansadas. Sentía que el suelo se movía bajo mis pies. Las luces parpadeaban y escuchaba risas apagadas. Como si un grupo de voces estuviera escondido en cada rincón del hospital. Llegué a la sala de observación número 7. La misma que había visitado antes. Pero ahora estaba diferente. Las camillas estaban ocupadas por figuras inmóviles. Pacientes que habían muerto hacía años. Sus ojos vacíos me seguían. Y sus bocas susurraban mi nombre. Uno de ellos se levantó lentamente. Se acercó a mí sin hacer ruido. Extendió la mano y una sensación de frío extremo me recorrió. Sentí que perdía el control de mi cuerpo. Todo a mi alrededor se volvía negro. Cuando recuperé la conciencia, estaba en el corredor principal. Pero no estaba solo. Cada puerta del ala antigua comenzaba a abrirse. Y de ellas emergían sombras que caminaban hacia mí. Intenté gritar. Nadie respondió. Escuché mi propio nombre. Pero no venía de mi voz. Era un eco lejano. Como si el hospital mismo estuviera hablándome. Me di cuenta entonces de que no podía salir. Que ese turno de noche no era un horario más de trabajo. Era una trampa. Avancé por el corredor intentando encontrar la salida. Pero las sombras me rodeaban. Susurraban, caminaban detrás de mí, reflejando el miedo en cada movimiento. Y sentí que una de las figuras, la del rostro pálido y alto, me seguía muy de cerca. De repente escuché un portazo. Todo quedó en silencio absoluto. Y en el suelo, frente a mí, apareció un papel. Una nota. Simple. Escrita con tinta roja. Decía, si llegaste hasta aquí, ya eres parte del turno que nadie quiere. Tras leer la nota, sentí un miedo que paralizó mi cuerpo. Intenté dar un paso atrás. Pero el pasillo se alargaba más de lo que recordaba. Las sombras comenzaron a moverse con más rapidez. Como si el hospital estuviera vivo. Escuché pasos detrás de mí. No eran mis pasos. No había nadie visible. Solo el sonido de botas arrastrándose por el suelo. Intenté correr. Pero mis piernas no respondían. Cada puerta que abría conducía a la misma sala antigua. Una sala que parecía devorar todo a su alrededor. Dentro, las camillas estaban vacías. Pero en el centro había un maniquí cubierto con una sábana blanca. Al acercarme, la sábana cayó sola. No había maniquí. Solo un espacio negro. Un vacío absoluto que parecía absorber la luz. Un murmullo comenzó a llenar la sala. Casi imposible de entender. Susurraban nombres. Mis compañeros de turno. Los pacientes que habían desaparecido. Y el sonido se volvió más fuerte. Como un coro interminable. Sentí un toque frío en el hombro. Giré lentamente. No había nadie. Pero vi mi reflejo en la ventana. Mi rostro estaba pálido. Mis ojos abiertos como si algo me hubiera arrancado el alma. Detrás de mí, en el reflejo, había otra figura. La del rostro alto y pálido que me había seguido todo el turno. Intenté gritar. No salió sonido. Mi teléfono estaba muerto. La radio del hospital sonaba pero solo emitía estática y susurros. Me di cuenta de que estaba atrapado. Que el turno de noche que nadie quería cumplir era una condena. De pronto, las sombras comenzaron a rodearme. Las paredes del hospital se estrechaban. Las luces se apagaban y encendían intermitentemente. Cada vez que parpadeaban, las sombras avanzaban. Susurrando mi nombre. Tocando mi brazo.
susurrando promesas imposibles de entender. Y entonces vi la puerta de salida. Estaba iluminada. Una luz cálida y normal. Corrí hacia ella. Abrí la puerta. Y me encontré nuevamente en el corredor principal. Todo parecía normal. El reloj marcaba las 6 de la mañana. El turno había terminado. Pero cuando miré atrás, la sala antigua desapareció. El ala estaba cerrada con cinta amarilla. Nadie podía entrar allí. Nadie podía salir. Y comprendí que algo había cambiado dentro de mí. Algo que no me dejaría ir del todo. Cuando llegó el amanecer, todo parecía volver a la normalidad. Los pasillos estaban vacíos. Los pacientes dormían tranquilos. Y los turnos diurnos comenzaban a llegar como si nada hubiera pasado. Intenté contar lo que viví. Pero nadie me creyó. Los enfermeros sonrieron nerviosos y dijeron que yo debía estar cansado. Que los turnos de noche eran agotadores. Que la imaginación jugaba trucos. Decidí revisar las cámaras de seguridad. Quería pruebas. Quería entender qué había pasado en el ala antigua. Pero no había registros. La sala donde había visto las sombras. La sala que devoraba todo. Simplemente no existía en los planos del hospital. Los días siguientes intenté evitar el turno de noche. Pero la gerencia insistió. Necesitaban que cumpliera mis horas. No podía negarme. Y así regresé al hospital. En mi primer paso por el ala antigua, noté algo diferente. Una puerta que antes estaba cerrada. Ahora estaba abierta. La luz era tenue. Y un murmullo débil escapaba de allí. Me acerqué. Todo estaba vacío. Pero en el suelo, frente a la puerta, había un papel. Decía, ya eres parte del turno que nadie quiere. Nunca te irás completamente. Sentí un frío intenso. Una sensación de que alguien me estaba observando. Volví a mirar la sala. Nada visible. Solo sombras danzando en las paredes. Y comprendí. Que el turno de noche no era solo un horario. Era un lugar donde lo normal se volvía extraño. Donde quienes entraban podían salir, pero nunca del todo. Desde entonces, cada vez que trabajo de noche, siento miradas que me siguen. Susurros que me llaman. Ruidos que nadie más escucha. Y sé que no estoy solo. Que algo del hospital se ha quedado conmigo. El turno de noche en el Hospital San Rafael sigue ahí. Esperando a nuevos trabajadores. Esperando que alguien más lo cumpla. Y si alguna vez decides trabajar de noche en un hospital, piensa 2 veces. Porque algunos lugares guardan secretos que jamás deberían ser descubiertos. Amigos. Esto fue lo que ocurre en un turno de noche que nadie quiere trabajar. Historias donde lo cotidiano se convierte en pesadilla. Donde pasillos, puertas y salas pueden cambiar a voluntad. Donde sombras y susurros esperan en silencio. Si creías que trabajar en un hospital era solo atender pacientes, ahora sabes que algunas noches son demasiado largas. Que algunos turnos esconden secretos que nadie debería descubrir. Que hay lugares donde nunca se está realmente solo. Si llegaste hasta el final, agradezco que hayas acompañado este viaje por el Hospital San Rafael. Pero recuerda, cada vez que veas un hospital vacío de noche, cada vez que pases por un pasillo silencioso, alguien podría estar mirándote, observándote, susurrando tu nombre. Déjame en los comentarios cuál de las 5 partes te dio más miedo. Suscríbete y activa la campana para más relatos escalofriantes. Porque el terror no termina aquí. Y algunas noches, los secretos aún esperan.